Imagínense esto. Acá yo tengo un programa principal, ¿no? Este programa principal, en algún momento, bueno, no importa, dentro de este ciclo, va a llamar a una función. ¿Sí? Esto es una especie de system call que me permite crear threads, me permite crear un hilo de ejecución. ¿Sí? Esta función, esta llamada al sistema, un thread es como, en un principio, es como si fuera un proceso, así lo podemos pensar, que tiene un número que lo identifica. Ese número que lo identifica, en lugar de llamarse process ID, se llama thread ID. ¿Ok? Esta función lo que va a hacer es devolverme en esta primera variable, olvídense que es un vector, en esta primera variable me va a decir cuál es la identificación del thread que está creando. ¿Sí? pthread_create en su primera variable, en el primer argumento, en el primer parámetro, me va a devolver en la identificación del thread. Bien. La función esta tiene varios parámetros, tiene 4. ¿Sí? Me olvido del segundo, no lo miro, miro el tercero. El tercer parámetro dice lo siguiente. Yo quiero que a partir de la ejecución, de la creación del thread, la función print message, o sea, esta función que está acá, ¿sí?, se transforme en un nuevo hilo de ejecución. Entonces, ¿qué es un hilo de ejecución? Bueno, a medida que mi programa va ejecutando instrucciones, imagínense que mi programa comienza recién. Entonces, inicializa la variable esta, y bueno, y sigue adelante, ¿sí?, con todas estas variables, que supongamos que inicializa todas. Él va describiendo, a medida que pasa instrucción tras instrucción, es como va recorriendo un caminito, va a eso, ese caminito que describe se llama hilo. ¿Está bien? Entonces va... Y todo programa en principio tiene un solo hilo de ejecución. ¿Sí? Se supone que si uno mira un programa cualquiera diría, bueno, ejecuta esta instrucción, después esta, y cuando llega acá a su ciclo, que esto se repetirá varias veces, y después seguirá con este otro ciclo, que se repetirá varias veces, y después termina. Pero en todo momento, en un momento dado, yo puedo decir dónde está el contador de programa, a qué instrucción está apuntando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los procesos, en principio, tienen un solo hilo de ejecución. Esta función, pthread_create, me permite, en este caso, dinámicamente, crear otro hilo de ejecución. Como si dentro de mi proceso existieran dos procesos. Bueno, en realidad lo que estoy haciendo es que dentro de mi proceso, en lugar de existir un único hilo de ejecución que viene recorriendo este programa de instrucción tras instrucción, con esta sentencia le estoy diciendo al sistema operativo, mira, yo quiero que la función printMessage, que está acá arriba, está más arriba, no, la pasé por alto, pero está más arriba, es una función, comienza a ejecutar, y que ejecute en paralelo con este thread, con el que está ejecutando esto. ¿Se entiende? Tengo un proceso, el proceso tiene un único thread al principio. Cuando ejecuta esta instrucción, pthread_create crea otro thread. ¿Sí? Y ahora, mi programa puede continuar ejecutando el thread principal, el único thread con el cual comenzó a ejecutar mi programa, puede seguir ejecutando las siguientes instrucciones. ¿Sí? Pero de vez en cuando, el sistema operativo le va a quitar el procesador a ese thread para poner en ejecución a la función printMessage. ¿Sí? Este va a ser otro thread que va a ir ejecutando sus instrucciones también en forma secuencial. ¿Se entienden lo potente que puede llegar a ser esto? Porque mi programa, en lugar de estar ejecutando en un solo punto, mi proceso, en lugar de estar ejecutando en un solo punto, puede estar ejecutando en varios puntos de manera concurrente. La concurrencia no se da entre un proceso y otro solamente, ¿sí? En donde un rato ejecuta un proceso, el único thread que tiene ese proceso, y otro rato ejecuta otro thread que está en otro proceso. Sino que lo que tengo es varios threads dentro del mismo proceso y todos ellos compitiendo por el procesador. Si tengo un solo procesador ejecutando un pedacito cada uno, y si tengo 10 procesadores, o 12, 14, 20, lo que sea, podría estar ejecutando en simultáneo en dos lugares distintos o más de mi programa.
¿Ok? ¿Se llega a comprender eso o no? Medianamente. Sí. Me acuerdo un poco en arquitectura de computadores cuando habíamos visto una cosa similar a la que usted está diciendo. O sea, o por lo menos estoy tratando de asociarlo con eso que vi en arquitectura de computadores, donde hay toda una cadena como si fuera un Excel, o sea, todas filas que van desplazadas y se van en un Ah, ciclo, se ejecutan. vos estabas hablando de multithreading, hyperthreading. No sé si multitrading. No, digo, no, en otro término, hyperthreading. Hyperthreading es una tecnología patentada por Intel y tiene que ver con el procesador. Esto es todo software. Esto no tiene nada que ver con el procesador. Vamos a ejecutar este programa. ¿Sí? Este programa, entonces, créanme esto, digamos. Acá tengo el hilo principal que va a venir ejecutando, como dije antes, instrucción, acá va a comenzar el main y va a ejecutar instrucción tras instrucción. ¿Sí? Va a ser este ciclo. Este ciclo se va a repetir 5 veces, parece ser, ¿no? Porque numThread dice 5. Y cada vez que ejecute va a crear un thread. ¿Sí? Me olvido, hace eso 5 veces y después pasa acá en donde 5 veces va a ejecutar otra operación sobre threads. ¿Sí? Sigue y cuando termina y cuando llega al fin dice todos los hilos han terminado y termina. Eso es lo que va a ser el único thread que nace solo al comenzar mi proceso. ¿Sí? Como los procesos antes tenían un único thread, no se hablaba de threads, se hablaba de procesos. Y se decía, el proceso va ejecutando. No, lo que ejecuta en sí es el thread, ¿sí? Que va marcando, el hilo que va marcando la modificación del program counter, del contador de programa, que me dice la siguiente instrucción es esta, la siguiente es esta, la siguiente es esta. Entonces yo podría trazar como una línea acá, que se repite en el for, va, cicla, después sigue, acá repite este ciclo varias veces y después termina. ¿Sí? Yo debería ver cuando ejecute este programa, al menos que hace eso, que en algún momento dice creando el hilo tanto, ¿sí? Como el valor t va modificándose, va a decir creando el hilo 0, 1, 2, 3, 4, va a hacer algo más, y después va a imprimir todos los hilos han terminado. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. La ejecución, el resultado y la forma de ejecución va a depender de varios factores, ¿no? Por ejemplo, de la cantidad de cores que tenga el procesador, la CPU, Totalmente. de si está ocupado o no, o sea, todo eso Mm. influye al resultado y la Sí, forma de la ejecución, o sea, el sí, flujo de la ejecución. sí, 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 Perfecto. sí. En principio, si yo no hago nada, te diría que es hasta casi aleatorio. En principio, ¿sí? No puedo presuponer nada. Miren, ahora, yo sé que él va a crear la función, va a crear un thread en la función print message, esta función que tenemos acá arriba. O sea, cada vez que llegue a ser pre-thread, esta función va a crear un thread, va a hacer que comience a ejecutar la función printf. Y es más, a la función printf le va a pasar el valor de t. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter en eso. Yo lo que quiero hacer es, ahí comenté una línea, perdón. Lo voy a compilar con los... No, yo estoy trabajando, tengo un Linux, estoy conectado a ese Linux. En realidad me conecto primero a un Linux, después entro a otro por un tema mío de comunicaciones. Y me estoy conectando a este sistema Linux y estoy utilizando un programita que se llama MOVA Xterm. Es un lindo programa porque me permite abrir solapitas, tener muchas conexiones de forma simultánea y tiene un montón de facilidades adicionales. Sí. Ahí le digo, quiero compilar ese programa que se llame ejemplo thread. Así. ¿Qué dice? Ah, está mal lo que puse. Es así. ¿Se entiende? Quiero compilar este programa. Quiero que me una a la librería de funciones de pthread, así se llama. Porque si no, no sabe quién es. Es más, podemos probar para mostrar que no sabe quién es pthread. Me va a decir, flaco, ¿qué haces?
Ahí lo digo, genérame el ejecutable. Este es muy lindo, me dice, pero vos estás usando pthread y pthread join, y yo no tengo la más pálida idea de dónde están. Entonces yo le tengo que decir, mirá, andá y buscalo, porque es una librería que se llama así. Entonces ahí, Profe, sí, la librería que maneja los threads, en el libro decía que de sistemas operativos que está del lado del usuario, o sea, no en el kernel, sino en datos de usuario. ¿Eso es así? hay distintas formas hay distintas implementaciones. En realidad lo que se llama POSIX thread, pthread viene de POSIX thread, es un tipo de thread, ¿sí? Originalmente estaba del lado del usuario, ¿sí? Ahora está en el kernel. ¿Se entiende? No nos metimos todavía ahí, me parece que nos estamos adelantando. Pero fíjense, estoy diciendo, quiero que me compiles este programa, quiero que uses esta librería de funciones y quiero que la salida quede en ejemplo thread, porque el "-o" significa output, ¿no? Y lo corrí, ya generé el ejecutable. El ejecutable es esto que apareció acá. ¿Sí? Lo que hacen los threads yo no lo voy a ver porque le comenté lo que imprimen. Entonces voy a ejecutar este ejemplo de threads. Y fíjense lo que me dice, el único hilo que está imprimiendo cosas. Me dice creando el hilo 0, creando el hilo 1, el 2, el 3, el 4. Eso es lo que hace en el ciclo. Y llama a pthread un montón de veces. Y al final de todo, imprime todos los hilos han terminado. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es modificar ese programa de tal manera que yo sé que... Es más, vamos a ser más simple. Que solamente cree un thread. ¿Sí? Y ese thread va a ejecutar esta función. Y esta función lo que va a hacer es, va a imprimir, soy el hilo número tanto. ¿Por qué? Porque acá el valor de t va a ser 0 al principio, ¿sí? pthread va a crear un thread que va a tener un número, vaya a no saber cuál, y va a invocar y va a hacer que se comience a ejecutar la función printMessage y le va a pasar un parámetro. Entonces la función printMessage, que recibió un parámetro, bueno, acá hay toda una transformación, no importa, es el thread ID y es lo que va a imprimir es el número de thread. ¿Sí? Que en este caso va a ser un número 0, 1, 2, 3, así siguiendo. ¿Está? Ahora va a ejecutar solo uno. Vamos a volver a compilarlo con esas dos modificaciones. Generamos el ejecutable y ahora lo ejecutamos. ¿Qué esperamos tener como salida? Bueno, todo esto que está acá lo vamos a tener. Porque eso escribe el único thread, lo que se llama el thread principal con el que nace el proceso. El proceso nace y comienza a ejecutar instrucciones. No, digamos que el proceso no ejecuta, sino que el que ejecuta es el thread. Pero por otro lado, cada vez que crea un hilo, cada vez que crea un thread, se lanza la función printMessage. Y la función printMessage hace algo. Yo estoy creando un solo hilo. Vamos a ver qué imprime esa función. El 0. Claro, dice creando el hilo 0. Eso dice el programa main. ¿Sí? La función main. Y esto dice, hola, soy el hilo número 0. Eso dice el hilo. Eso dice la función printMessage. Y después, por último, el programa principal, el main, dice todos los hilos han terminado. Vamos de nuevo, vamos a modificar, y en lugar de que cree un solo hilo, le vamos a decir que cree 3. ¿Tá? Ese ciclo for se va a repetir 3 veces. Lo volvemos a compilar, generamos el ejecutable y lo ejecutamos. Fíjense, el programa principal, ¿sí? El thread principal, creó el hilo 0. Y antes de crearlo imprimió ese mensaje, creando el hilo 0. Después siguió ejecutando. Y dijo creando el hilo 1. ¿Está bien? Y después parece que le quitaron el procesador a ese thread y el sistema operativo decidió que el hilo 0 ejecute. Porque cuando se trabaja con múltiples threads, como estamos trabajando ahora, múltiples threads por proceso, lo que el sistema operativo elige para ejecutar a continuación no es el siguiente proceso,
sino es el siguiente thread. Elige un thread de cualquier proceso. En este caso, en algún momento, eligió al hilo 0, al thread 0, y ese thread 0 imprimió esto. Hola, soy el hilo 0. Después, le quitó el procesador al hilo 0, ¿está bien? Y le asignó el procesador de nuevo al programa principal, al thread principal de mi programa, que dijo creando el hilo 2. Y después le quitaron el procesador, y tuvo oportunidad de ejecutar el hilo 0, tuvo posibilidad de ejecutar el hilo 2, y cuando todos terminaron, el thread principal dijo, todos los hilos han terminado. ¿Sí? Vamos a generalizarlo, y vamos a poner como estaba al principio esto. Vamos a hacer que cree 5 threads. Bueno, me van a aparecer más cosas entremezcladas, porque todos están escribiendo en la misma pantalla. Vuelvo a generar ejecutable, lo vuelvo a ejecutar, y acá tenemos creando el hilo 0, creando el hilo 1, soy el hilo 0, soy el hilo 2, hilo 1, creado 2 hilos más, y después todos los hilos se presentan. Fíjense, acá por ejemplo el hilo 3 se ejecutó antes del hilo 2, y capaz que si lo ejecuto de nuevo, pasa lo mismo, o puede que pase otra cosa. Pasó otra cosa, ¿no? ¿Ven? En esta oportunidad quedó ordenado en relación a hola, soy el hilo. Claro, acá quedó mejor. En esta oportunidad, pero podría ser diferente. Totalmente. Eso depende de cómo elija el sistema operativo, que está eligiendo quién va a ejecutar, pero no solo entre estos threads, sino entre todos los procesos que hay en el sistema. Que si miro los hilos de todos los procesos del sistema, que son todos estos, que son, vamos a contar cuántas líneas tiene esto. En este momento, en este equipo que no está haciendo nada, tengo 272 procesos. Y vaya uno a saber si cada proceso tiene un único thread o tiene varios. Con lo cual él tiene que hacer la planificación de quién es el siguiente a ejecutar mirando todos los threads. ¿Ok? Vamos a seguir analizando el programa. No, se me ocurría una pregunta, profe, en relación al orden de ejecución, donde había criterios de ejecución. Esto está involucrado con lo que es ¿cómo se llama? El diagrama de transición de estados. De transición. ¿Está involucrado los criterios de ejecución en este caso? Perdón, ¿cómo decís? ¿Están qué? Si están involucrados los criterios de ejecución en estos casos, dependiendo de los criterios, donde hay puede ser el siguiente de la lista, o se le da un criterio de prioridad predefinido. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, en realidad, viste, el seleccionar el siguiente proceso a ejecutar, que siempre solemos hablar así, es seleccionar el siguiente thread a ejecutar. Y el criterio que implementa el scheduler, que es justamente el que selecciona, depende de un algoritmo de planificación que usa el sistema operativo para esos efectos, digamos, usa el scheduler para esos efectos, para la selección del siguiente thread a ejecutar. Ok, ¿hay partes programables ahí o bueno? Bueno, eso tu sistema operativo, el sistema operativo, tiene determinadas capacidades, lo vamos a ver hoy, y vos podrías llegar a seleccionar, primero tendrías que tratar de entender cómo funciona y después podrías llegar a seleccionar algo de eso, digamos, de cómo va a funcionar. No es tan así. El sistema operativo viene con determinadas características de planificación y vos aprovechás esas características. Clarísimo, profe. Ahora lo vamos a mirar. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Vamos a analizar esto. Entonces, acá comienza entonces este ciclo que se va a repetir 5 veces. El thread principal dice creando el hilo tanto y después lanza a pthread. Dijimos, en el primer parámetro, que no lo usa, después se queda con la identificación del thread, la identificación de verdad, ¿no? En el segundo parámetro le dice cómo va a correr este thread. Si va a correr, como se dice, ligado a este proceso o desatachado, desvinculado. ¿Sí? De tal manera que si este thread principal, este programa, llega a su fin, ¿sí? ¿Qué va a hacer el thread que se acaba de crear?
¿Sí? Si corre desvinculado, él tiene su vida, hace su vida y no le importa si quien lo creó murió o no. ¿Está bien? El otro parámetro dice cuál es la función que se va, en donde nace, en donde comienza la ejecución de este thread. Como siempre es el nombre de la función. Fíjese que se pone el nombre de la función. No se le ponen parámetros. Porque en lenguaje C, el nombre de la función se comporta como si fuera un puntero a la función. Y un puntero a la función es un puntero. Pero que en lugar de apuntar al área de datos, apunta al área de código. Específicamente a un lugar en donde comienza una función. ¿Está bien? Entonces, esto no es una invocación a la función printMessage. Es un puntero a la función, es la dirección de memoria donde comienza la ejecución de printMessage, donde está la función printMessage, y donde se va a comenzar la ejecución del thread. Que va a ser... Sí. Disculpe, ¿el ampersand delante del thread también hace referencia a puntero? Sí, claro, porque es, sí. Y bueno, y acá dice, y le pasa un parámetro. ¿Sí? Le pasa el parámetro t. El problema que tienen, como yo tengo acá un puntero función, todo este sistema de threads, que se llaman POSIX threads, por eso la P, espera que la función que yo utilice para el nuevo thread, que es una función que no devuelve nada, devuelve un puntero genérico, así se llama, un puntero que puede apuntar a cualquier cosa, y recibe como único parámetro un puntero que puede apuntar a cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, acá cuando se crea el thread, se le dice, le voy a pasar, el cuarto parámetro dice, le voy a pasar a la función el valor de la variable t. La variable t es un número entero, ¿sí? Un entero largo. Es un número entero. Pero la función tiene que estar programada para recibir un puntero genérico. Entonces lo que hace acá es le hace lo que se llama un cast, una conversión de tipo. Lo castea, se suele decir, ¿no? Un casteo. Entonces, en lugar de considerar a t como un entero, lo va a considerar como un puntero genérico, un puntero a void, que es lo que espera recibir la función. ¿Sí? Pero mentira, no le está pasando un puntero, le está pasando un número entero, ¿sí? Que se supone que es un puntero genérico y es recibido como un puntero genérico. Entonces, cuando recibe este dato, la función lo que hace dice, ¿viste que te mentí? ¿Que te dije que era un puntero entero? ¿Un puntero genérico? No, acá le hace el casteo al revés. Le dice, es un load. ¿Sí? Le dice, eso que vino y que parece ser un puntero, en realidad es un número entero, un largo. Y ese valor se lo asigna a la variable tid. Lo que hace después imprime este string y en formato decimal es entero largo. Eso es lo que significa LD, ¿no? Y por eso imprime esto. ¿Ok? Entonces imagínense como que este programa está 5 veces, 6 veces. Una vez es la ejecución de este código desde el principio, main, ejecutando main. Y imaginen que sea que tenemos una copia al lado, que no es una copia, sino que es el mismo programa, en donde el thread, tengo otro thread que está ejecutando estas instrucciones que están acá. Después se crea otro código al lado, cuando se crea el siguiente thread, que está ejecutando también estas instrucciones. Ahora, pueden ejecutar las mismas instrucciones y ser parte de threads distintos. Por lo tanto, tid es una variable local. Entonces no es que todos los threads están compartiendo la variable tid, no, cada uno, es como que la función printMessage está disparada varias veces y cada vez tiene sus propias variables locales. Lo que pasa es que cada thread tiene su propio stack y las variables locales se crean en el stack. ¿Sí? Entonces son valores de tid distintos y espacios de memoria distintos. Bueno, entonces mi thread principal vino ejecutando estas instrucciones, hizo el for. Acá pregunta, el código de retorno, el return code de la función pthread. Y acá está preguntando si es distinto de 0. Debería ser 0, ¿no? Pero si es distinto de 0, dice, significa que la función pthread no anduvo, que falló en algo. Entonces le dice, error, se va,
Y de acá dice, y abandono, y el programa termina, porque tuvo un error. No explica por qué ni nada, pero trató de crear un thread y no pudo hacerlo. Si pudo hacerlo todas las veces, bueno, terminó el for, sigue. ¿Y qué hace? El thread principal ejecuta también 5 veces esta función, pthreadJoin. pthreadJoin, y le pasa la identificación de un thread. Primero, threads es un vector, en donde en cada posición almacena algo que es de tipo thread, un número que identifica el thread. Y ese vector tiene 5 posiciones. Cada vez que crea un thread, la identificación del thread la guarda en la posición 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4. Entonces, cuando llega a este punto, la primera vez t vale 0. Y lo que dice es, che, quiero detener mi ejecución. Eso es lo que dice pthreadJoin. Quiero detener mi ejecución hasta tanto no termine el thread que está en la posición 0. ¿Sí? Supongo que el thread que está en la posición 0 es el thread número 100. Entonces acá dice 100. Cuando muere el thread 100, él continúa la ejecución. T pasa a valer 1 y se para ahora para esperar al thread número 110. Cuando el thread 110 termine, otra vez vuelve a repetir el ciclo y va a esperar por el siguiente thread. ¿También? Cada vez pasándole la identificación. Un thread cuando termina, al igual que un proceso cuando termina, devuelve un código de retorno, y ese código de retorno lo podría tener en esta variable. Pero como le pasa un puntero nulo, no averigua cómo terminó el thread. ¿Está bien? O sea, fíjense el thread, que tengo acá arriba, la función, cuando termina, ejecuta un pthreadExit, y acá devuelve un código de retorno. ¿Sí? Está retornando nulo. ¿Sí? Esto hace que mi programa, mi thread principal, quede detenido acá. Y después de detenerse, imprime todos los hilos han terminado. ¿Qué pasa si yo le digo, olvídate de los threads que... Sí. Eso que puso usted, esperaba que los hilos terminen, ¿eso lo programa usted o es automático? No, eso lo programamos nosotros, está programado ahí. pthreadJoin hace eso. Espera que un determinado número de threads termine. Ok. Gracias. Ahora voy a quitar esa parte del código, ¿sí? Entonces, el comportamiento del programa principal, del thread principal va a ser distinto. No va a quedar esperando que los threads que él lanzó terminen. ¿Ok? Porque no hay ningún join. Lo comenté. ¿Está bien? Esto dice el programa principal. Creando el hilo 0, creando el hilo 1, creando el hilo 2, creando el hilo 3, creando el hilo 4. Y más adelante dijo, todos los hilos han terminado. ¡Mentira! Si él no se quedó a esperar que todos los hilos terminen. ¿Sí? Fíjense, después de que él dijo eso, apareció el mensaje este, ¿no? Hola, soy el hilo 4. ¿Por qué? ¿Por qué no lo esperó? El programa estaba pensado para que lo espere. Pero como yo le comenté esas líneas, él nunca esperó. Entonces, acá tenemos que los threads, llamemos thread hijo si quieren, ¿sí? Pueden terminar, o mejor dicho, el thread principal, el primero que nace de todos los threads, el que no lo tengo que crear, sino que se crea automáticamente, cuando él termina, los otros threads pueden seguir ejecutando. Ahora, la gracia de los threads está en que yo digo, a ver, o la gracia, ¿vieron cuando yo creo un proceso con fork? El fork lo que hace es clona el proceso. O sea, la imagen en memoria que tengo del proceso, lo puedo pensar como que está 2 veces en memoria. Una representando al proceso inicial, el proceso número 100, y otra el proceso nuevo, proceso 101. ¿Ok? Pero en principio es como que se clona toda la memoria, el program counter apunta al mismo lugar, pero el código de retorno de la función fork es distinto. Al padre le devuelve la identificación del hijo, al hijo le devuelve 0. ¿Sí? La operación para clonar el proceso con fork
es una operación pesada, si se quiere. ¿Sí? Le cuesta un poco al sistema operativo, porque tiene, en principio, que clonar toda la memoria. ¿Sí? ¿Qué pasa con un thread? No, mi programa principal, mi programa está cargado en memoria, viene el único thread que tengo, viene ejecutando, ejecuta pthread create, y lo único que hace es habilitar un nuevo contador de programa, un nuevo stack, y el contador de programa lo vas a apuntar acá, a donde comienza print message. Y ahora ejecuta también print message, pero la copia en memoria es la misma. ¿Está bien? Y lo que tengo es concurrencia dentro del mismo proceso. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a volver a su estado original. Vamos a mirar este programa. NForkC. Así lo llamé yo, así que. ¿Qué hace este programa? Este programa arranca. Tengo una variable que toma valor 1000. Y acá hace un ciclo. De 0 a 999 sería, ¿no? Hace un fork. Va a hacer un fork 999 veces. Va a crear 999 procesos. Más el proceso inicial, digamos, ¿no? El que va a lanzar esos 999 forks en cada vuelta que dé, en cada ciclo. ¿Sí? Después va a preguntar si el PID es menor a 0, porque si devuelve menor que 0 significa que trató de crear un proceso hijo, pero no lo pudo hacer. Y después va a preguntar si el PID es igual a 0, porque esta misma imagen es la que tiene el proceso hijo, y al hijo le va a devolver a la función fork el valor 0. Entonces, el hijo que tiene este mismo código va a ejecutar estas líneas. Yo las comenté. Básicamente esto, ¿no? Soy el proceso hijo, mi PID es tanto y qué sé yo. Yo lo comenté. Si no, estas instrucciones van a ejecutar el proceso padre. ¿Está bien? Bueno, el proceso padre no va a decir. Yo originalmente acá decía que se identifique, aunque diga el proceso padre creó al hijo tanto y bla, bla, bla. Pero el proceso padre lo que va a hacer es quedarse a esperar la muerte del proceso hijo. ¿Sí? La muerte de cualquier hijo. Wait null significa quiero esperar por cualquier hijo. Y después dice, todos los procesos hijos han sido creados, el padre ahora muere. ¿Está bien? Cuando hace un return de la función main, termina. cc menos, no, nfork.c menos o, la salida me quiero que me quede en nfork. Lo compilo. Y ahora le vamos a decir time.nfork. ¿Sí? No sé si conocen el comando time. El comando time, anteponiéndose a otro comando cualquiera, por ejemplo ls, va a ejecutar, hace que se ejecute el ls, se ejecutó el ls, pero me dice, mira, ese proceso, este programa, ls que se transformó en proceso, que no sé qué número tuvo, porque ya tuvo, porque ya no lo tiene, porque ya murió, ejecutó durante 3 milisegundos. ¿Sí? 0 minutos, 0 segundos, 3 milésimas de segundo. Ahora, el código de usuario ejecutó durante un tiempo, y ese código de usuario alguna vez, en algún momento, llamó al sistema operativo. Entonces ejecutó en modo kernel. ¿Sí? Bueno, ejecutó en modo usuario 1 milisegundo y 2 milisegundos ejecutó en modo kernel. ¿Está bien? Como para decir, bueno, el tiempo real es el tiempo que se suele decir el tiempo pared, el tiempo que realmente pasó. Capaz que si lo ejecuto ahora, ejecuto más rápido. Bueno, a la misma velocidad. Bueno, vamos a ejecutar nfork, el que hace mucho fork, y vamos a ver cuánto tarda. ¿Sí? Dice, todos los procesos hijos han sido creados, el padre ahora muere, y tardó 147 milisegundos. ¿Sí? 94
milisegundos en tiempo de usuario y 57 milisegundos en tiempo de ejecutando el modo kernel. ¿Sí? No es que el proceso ejecuta el modo kernel, sino que el proceso invoca a través de un system call al kernel y el kernel ejecuta, porque él lo pidió, un determinado tiempo para brindarle el servicio, y eso le llevó 57 milisegundos. ¿Ok? ¿Coincide el dato? ¿Está bien esto? 7 más 4, 11, y me da 147. 9 más 5, 14. Esto, la suma debería dar 141. ¿Por qué no coincide el tiempo real con el tiempo, con la suma de usuario y de sys? Tiempo de usuario y tiempo de kernel. Porque va a haber un tiempo muerto en las transacciones, profe, ¿sí? ¿No? ¿Quién se llevó ese tiempo? Hay alguien que se llevó ese tiempo. Hay 6 milisegundos que me están faltando, ¿no? ¿Alguna system call bloqueante puede ser? No. No, ¿Alguna sino que interrupción? es alguien, no. El sistema se está dividiendo entre un montón de procesos. De hecho, dijimos que tenemos 271 procesos. Alguno de esos procesos, alguno de los threads de esos procesos se ejecutó. Y pasó el tiempo. Claro, no es el tiempo real, es el tiempo considerando todos los procesos en el medio. Claro, totalmente. Es el tiempo desde que comenzó hasta que terminó. Pero mientras que desde que comenzó hasta terminó, ejecutó él y ejecutaron otros. Es decir, hubo un proceso que le robó procesador a ese. Claro, el scheduler dijo, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos, ahora le toca al otro. Claro. ¿El scheduler te estaría metiendo ese tiempo, profe? El scheduler, él consumió un chiquito de tiempo también, y además, ¿cómo es? Y además, otro proceso, otro thread consumió procesador. Bueno, vamos a mirar esto, a ver. No. Creo que tengo algo parecido como un n-thread. Ahí está. N-threads. Y Pero, Profe, lo que vimos antes fueron mucha creación de procesos, pero ¿fue todo en un solo hilo o fue en...? no, y cada proceso con un solo hilo. Claro, ahí está. Creamos 1000 procesos y creamos 1000 procesos con un solo hilo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener un único proceso, pero dije 100, eran 1000. Eran 1000. Vamos a crear 1000, vamos a tener un solo proceso, pero que vamos a tener 1000 threads. ¿Sí? El thread no va a mostrar nada, va a comenzar y va a terminar, para que no ocupe tiempo, y el padre tampoco va a decir nada. El thread principal no va a decir nada, solo que todos los hilos terminaron. Vamos a compilarlo. Y vamos a ejecutarlo. Ah, perdón. Está bien. Ejecutó mucho más rápido. De hecho, hay una carga ahí en sys, pero el tiempo real fue menor. ¿Ven? Como que el kernel quedó trabajando, pero el proceso en sí, el thread principal, terminó antes. Bueno, el tiempo real es 0,78 comparado. ¿Por qué? Porque es más liviano crear un thread, ¿está bien?, que crear un proceso. Porque un proceso incluye el clonado de la memoria, sin embargo un thread no clona nada.
¿sí? Los 1000 hilos que creamos ejecutaron dentro del mismo espacio de memoria, ¿sí? En lugar de ocupar 1000 espacios de memoria, o 1001 sería, solamente usó un espacio de memoria. Y en ese espacio de memoria ejecutaron múltiples threads. Bueno, vamos a pasar a mirar un poquito la teoría. Claro, como que hizo los procesos, y claro, bueno, no, el nuevo proceso, ejecutó todo, los mil, y no cosas, no, los ejecutó todo rápido. No se detuvo en un solo hilo, básicamente. Cuando creó cada thread, ese Sí. proceso de creación es mucho más simple que crear un proceso. Claro. Es más corto, consume menos recursos. Bien, Claro. vamos a ver esto. Vamos bien acá, sí. En el mismo espacio. En el mismo espacio de memoria. Dice, la mayoría de las aplicaciones modernas tienen múltiples threads. ¿Sí? Esa aplicación que vimos recién nosotros tiene múltiples threads. ¿A qué aplicación moderna se puede estar refiriendo? Excel sería una aplicación moderna. Excel tiene múltiples threads. ¿Por qué? Porque en un momento Excel me permite ingresar datos en una celda. ¿Sí? Supongamos que le doy Enter y modifiqué, y eso es la planilla de cálculo recargada, de tal manera que vuelve a recalcular todo. Pero mientras está recalculando todo, a mí me movió el foco, digamos, me puso en otra celda, y yo ya puedo estar ingresando un dato en la siguiente celda. Y mientras tanto, él puede seguir recalculando. O sea, la función de recálculo corre como un thread. La función que me captura el input, mi ingreso de datos, corre como un thread. Y por ahí le puedo estar diciendo que está imprimiendo, y va mandando impresión, corriendo su impresión como otro thread. ¿Ok? Eso es lo que trata de decir acá, ¿no? Los threads corren dentro de una aplicación, ¿sí? Dentro de un proceso. Múltiples tareas con la aplicación pueden ser implementadas mediante threads separados. Actualizar el display, buscar datos, hacer lo que se llama un spell checking, ¿sí? Chequear la ortografía, digamos, responder a un requerimiento de red, etc. Imagínense otro tipo de programa, ¿sí? Un sistema de tiempo real que verifica sensores. Tengo una serie de sensores, un sensor de movimiento, un sensor de temperatura, un sensor de lo que sea, que están de alguna manera conectados a algo, a un sistema de computación que puede ejecutar un programa, y ese programa lo que tiene que hacer es preguntar por todos los sensores qué valores tienen. Si es un sistema de tiempo real, se supone que tiene que tiene que sensar, o sea, tiene que capturar datos, y en base a un procesamiento, a la lógica de procesamiento, tiene que activar lo que se llaman actuadores. No sé, si lo que sensa es un sensor de humo, lo que tiene que activar es, bueno, los matafuegos, ¿sí? Para extinguir el incendio, ¿sí? Si es un sensor que me controla una puerta, si detecta que se abre la puerta, lo lógico es que automáticamente haga sonar, por ejemplo, una alarma, ¿sí? O si detecta movimiento en un horario donde no debería haber movimiento en ese lugar de la fábrica, o de mi casa, o donde sea. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo escribo un programa que sense múltiples cosas a la vez y que tome las acciones que corresponden, medio que también a la vez? Podría ser un programa secuencial que diga, che, ¿cómo está el sensor de temperatura? Che, ¿cómo está el sensor de humedad? Che, ¿cómo está tal otra cosa? Y en base a eso después diga, uy, superó la temperatura, entonces prendo el aire, ¿sí? O superó la presión, entonces suena una alarma, o lo que sea. Se entiende que si fuera estrictamente secuencial, después de cada testeo del sensor, tengo que tomar la acción correspondiente, ¿sí? Y después repetir ese ciclo indefinidamente, porque un sistema de tiempo real habitualmente tiende a hacer eso, ¿no? A vivir eternamente haciendo su trabajo,
Sobre todo cuando funciona en un sistema embebido, que es un gran controlador, por ejemplo, de una planta, de una fábrica o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa si en ese tipo de sistemas yo puedo implementar threads? Y tengo un thread que lo que dice es controlar el sensor de movimiento, controlar el sensor de temperatura, controlar el abre puerta. ¿Sí? Tengo varias rutinas que son súper simples. Y dejo en el sistema operativo la posibilidad de que él determine qué proceso va a ejecutar. Pero como no son múltiples procesos, sino que es un solo programa, un solo proceso, cada una de esas rutinas, cada una de esas funciones es un thread. Entonces mi programa comienza y activa los 3, 4, 5 threads, cada uno controlando un sensor distinto. ¿Sí? Y por otro lado, sí. ¿Qué pasa si en ese caso puntual, ¿no? Que chequea los sensores, que, bueno, si es secuencial y falla o queda bloqueada una consulta de un sensor, me bloquea todo el resto de la ejecución. Ahora, si lo hago en un proceso con distintos threads y cada thread hace el cálculo de cada uno de los sensores o el chequeo de cada uno de los sensores, en ese caso, si se bloquea uno, ¿qué pasa? ¿Me bloquea el resto? No. Se bloquea solamente ese. ¿O depende de la cantidad de cores? No, a ver, entonces, ahora que tengo múltiples threads, múltiples procesos que sensan, ¿sí? Supongamos 4, y uno está mal programado, y queda en una especie de loop infinito sin hacer nada, ¿sí? No importa. El sistema operativo, cada tanto le quita el procesador. En un momento le va a dar el procesador a ese que está colgado, ¿sí? Durante 10 milisegundos. Ese ejecuta 10 milisegundos perdiendo el tiempo, no haciendo nada, le quita el procesador y se lo asigna al otro, ¿sí? O sea, lo resuelve el scheduler. El scheduler lo resuelve porque no, esa parte, esa función, ese thread, no monopoliza el uso del procesador, porque el procesador es compartido con los otros threads. Ahora, si ejecutaran de forma secuencial, en un único thread, bueno, se te colgó una de esas funciones, te colgó todo. Porque ese thread queda ahí lupeando y nada más. ¿Sí? Por otro lado, va a haber otros procesos, porque, suponete, sensor de humo, sensor de la puerta, tiene que activar una alarma. Entonces tengo una función que se llama activar alarma. ¿Qué hace activar alarma? Activar alarma dice, che, ¿tengo que activar alarma? Y cuando hace esa pregunta, queda bloqueado a la espera de un evento, que es que se active la alarma. ¿Sí? Entonces entró a ejecución y automáticamente pasó bloqueado. ¿Cuándo se va a despertar? Mediante algún tipo de señal, que después vemos cómo se implementa si quieren, que haga que salga de bloqueado y pase de nuevo a listo para poder ejecutar. ¿Se entiende? Y es más, ese activar alarma debería ser un thread con muy alta prioridad. De tal manera que salió del estado de espera, pasa al estado de listos, y dentro de los 10 milisegundos siguientes, el scheduler va a ejecutar y lo va a seleccionar a él. No va a seleccionar al sensor de movimiento, al sensor de humedad. Va a seleccionar al thread que dispara la alarma, porque yo, como diseñador del sistema, definí que ese actuador, esa rutina, es tan importante que no puede demorar más de 10 milisegundos en tomar el control. ¿Sí? Y esas son las cosas que se definen en un sistema de tiempo real. Un sistema de tiempo real es igual que un sistema convencional. Pero, ante un determinado input me tiene que dar un determinado output. Perfecto. Y eso tiene que ser correcto, como en cualquier sistema convencional. Pero, la diferencia está es que ese output lo tiene que dar en un tiempo preestablecido. ¿Sí? No quiere decir ni rápido, ni pronto, ni más tarde, en un tiempo preestablecido según lo requieran las reglas del negocio o las reglas de control que tengo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo también programación multithread. En un solo programa pongo todos los threads. Va a ser un solo proceso, pero van a ser muchos de los threads que estén corriendo, compitiendo por el procesador. Y si tengo 2, 3, 4 procesadores, tengo un multicore, bueno, cada uno va a ejecutar en un core distinto y en un momento dado todos van a ejecutar en forma simultánea. ¿Sí? En distintos cores. Bueno, acá dice, la creación de procesos es una tarea heavy.
pesada. Mientras que la creación de un thread es una tarea liviana. Puede simplificar el código, efectivamente simplifica el código. Hacerlo en un proceso con un único thread complica. Imagínense si tuvieran que programar el Excel que esté permitiendo que ingresen un dato, que recalculando todas las celdas y además imprimiendo. ¿Cómo lo programan? Sería complicado, ¿no? Bueno, y los kernels, el kernel soporta la capacidad de crear múltiples threads por proceso. ¿Sí? En los kernels que en su momento no soportaron la posibilidad de crear múltiples threads, aparecieron soluciones por software que se implementan del lado del cliente, sin que el kernel se entere. ¿Sí? Entonces, aparece como una especie de scheduler dentro del proceso que tiene múltiples threads. Es una cosa que mucho no sirve, digamos, pero bueno. Acá, entonces, ¿cómo tengo? Acá tengo un proceso que tiene un único thread. Esto es un proceso convencional. Tiene un área de código, tiene un área de datos, tiene un espacio en donde él guarda información sobre los archivos que tiene abierto. Por otro lado, el procesador tiene un program counter que apunta a un determinado lugar. Por ejemplo, en este momento está apuntando a este punto acá y después va a seguir ejecutando las siguientes instrucciones. Y un estado de los registros. ¿Sí? Ese sería el contexto del thread, que en el fondo lo podemos considerar como el contexto del proceso. Pero en realidad son dos cosas distintas. Una cosa es el proceso en sí está más asociado a memoria y el proceso está asociado a ser el dueño de los recursos, de los archivos abiertos, ¿sí? Ahora, si tengo la posibilidad de crear múltiples threads, al principio va a tener código, datos, archivos abiertos, qué sé yo, registro, stack y program counter y un único thread. Pero este thread al momento de ejecutar le va a pedir al sistema operativo créame otro thread. Y va a aparecer este otro, el segundo. Y para ese otro va a tener su propio program counter, su propio stack y sus propios conjuntos de registros. ¿Sí? Y después, alguno más, cualquiera podría ser, puede crear otro thread. Es más, el proceso creado a través de pthread create podría crear otro thread, o como hacemos nosotros, el proceso que el thread que llamamos thread principal, el que nació al inicio, puede ser el encargado de crear todos los threads. ¿Dónde se nota mucho el uso? En esto. Imagínense, a ver, un server. Imagínense un server. Imagínense un web server. Tengo un web server y tengo un usuario que se conecta con su browser a ese web server. Y en la URL, bueno, le pone la URL y el nombre de una página HTML, le da Enter. Ese requerimiento, que viaja del cliente al servidor, le dice al server qué archivo HTML quiere ese cliente. Entonces va a ser lo que hace un web server, es, en principio, ¿no? Hace muchas más cosas, pero para hacerlo simple, agarra el archivo HTML y se lo pasa al cliente, y el cliente recibe ese archivo y lo renderiza y lo muestra en pantalla, según qué es lo que diga el HTML. ¿Sí? O sea que al final de cuentas un web server, en principio, o al principio de los tiempos, mejor dicho, era un servidor de archivos que permitía que uno se baje archivos en formato HTML, y como el formato HTML decía cómo se tenía que dibujar eso, cómo se tenía que renderizar, el cliente, el browser, sabía hacerlo. ¿Ok? Bueno, ahí tengo un solo cliente, le pide al servidor, el servidor toma el requerimiento, le manda la respuesta y así siguiendo. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de un cliente tengo dos? Y mi servidor tiene la siguiente lógica. Se queda esperando un pedido, llega el pedido, resuelve ese pedido mandando el archivo HTML y se queda esperando ahora otro pedido. Viene el segundo pedido, lo resuelve mandando el HTML otra vez correspondiente y se queda esperando el tercer pedido. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si en lugar de dos clientes son 3, 4, 100, 1000, 5000, 80.000, 100.000? Somos 100.000. Le hacemos un pedido al server, 100.000 clientes, casi en forma simultánea haciéndole un pedido. Bueno, me gustaría ser el primero que mi pedido entre primero, no que entre en el lugar 10.000. ¿Está bien? Porque me tengo que comer el tiempo de espera de todas las otras peticiones, que sean respondidas todas las peticiones. O sea,
un proceso server, un web server, por ejemplo, no podría estar resolviendo las peticiones utilizando programación secuencial. ¿Sí? Tiene de alguna manera, es más, puede ser que tenga 64 procesadores, pero la verdad es que va a estar ejecutando usando un único procesador. ¿Se entiende? Porque los otros 63 no tienen con qué usarlo. O es más, podría a veces usar el procesador 1, a veces usar el procesador 2, pero nunca dos procesadores a la vez. Para darle esa posibilidad de concurrencia dentro del mismo proceso, necesito trabajar con threads. Entonces, viene el cliente 1, me manda una petición, el server escucha la petición, crea un thread, le pasa los parámetros y le deriva la comunicación a ese thread para que atienda a ese cliente. ¿Sí? Viene otra petición, la recibe el server, pero crea un thread y se la deriva al otro. ¿Está bien? Entonces ahí tengo un servidor multithreaded. Un servidor que se apoya en la creación de múltiples threads para atender a todos en forma simultánea. Entonces ahora el proceso server puede estar ejecutando en un solo procesador, pero cada uno de los threads va a estar ejecutando en un procesador distinto. O en un core distinto, como quieran verlo, ¿no? Entonces sí tenemos una mayor concurrencia y una mayor capacidad para resolver las peticiones. Digamos, aceleraría un montón. Haría viable en realidad un servidor. De la otra manera, resolviendo en forma estrictamente secuencial, sería una tortura, no sería posible. Cuando yo les decía que Linux se hizo muy famoso por tener un web server que se llamaba Apache. Y antes de la versión 2.6 del kernel de Linux, Linux no soportaba múltiples threads. Y yo dije también que Linux creció gracias al web server Apache. Entonces, otra vez tengo múltiples clientes que le piden al servidor Apache resolverme estas peticiones. Pero el server tenía un único thread. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el proceso server? Creaba procesos hijos para tener otro thread. ¿Sí? Y le derivaba la conexión al proceso hijo. Y era el proceso hijo el que le respondía al cliente. O sea, utilizaba fork. Pero fork es más pesado que usar pthread create, que crear un thread. ¿Está bien? Entonces, para evitar que el servidor, a medida que le lleguen las peticiones, vaya haciendo fork de procesos, Apache arrancaba y automáticamente creaba una serie de procesos, 20 procesos, por ejemplo, esperando que el servidor le mande la petición, le derive una petición del cliente. ¿Sí? Se decía que había un pre-fork. Se hacía un fork, 20 forks, de antemano. Es más, eso era configurable en Apache y le podía decir, no, 20 no me alcanza, dale 100. ¿Sí? Entonces ya tenía 100 procesos, cada uno con un thread. Bueno, esa necesidad de tener múltiples procesos se eliminó cuando se pudo tener múltiples threads. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, me va a responder más rápido, ¿sí? Me permite compartir recursos porque los threads en sí comparten los recursos que tiene el proceso. En principio podríamos decir comparte memoria, pero también comparte los archivos abiertos y comparte una serie de cosas más. Desde el punto de vista económico también tengo un beneficio, porque la creación de procesos, mejor dicho, es más caro, o la creación de threads es mucho más barato que crear procesos, y cambiar de un thread a otro, hacer un switch de un thread a otro, no cambia el contexto completo del programa. O sea, sigue diciendo, este proceso ocupa este espacio de memoria. Ahora, lo único que cambia es el program counter. Si ahora paso a ejecutar un thread de otro proceso, hay que cambiar toda la información en el procesador de memoria para decirle, este otro proceso vive en este lugar de memoria, y además hay que cambiar el program counter. ¿Sí? Por eso, el cambio de contexto y la creación de los threads es mucho más rápida que el cambio de contexto y la creación de procesos. Eso me da la posibilidad de tener mayor escalabilidad, de poder
tener un servidor que a medida que le aumento la carga de clientes, por ejemplo, este servidor puede aprovechar las facilidades que me da la arquitectura de múltiples procesadores o la arquitectura multicore para ejecutar un montón de cosas de forma simultánea, ¿no? Tengo concurrencia a nivel de proceso. Incluso si tengo muchos procesadores, tengo hasta paralelismo, ejecución paralela de threads. ¿Bien? Bueno, lenguajes como Java, por supuesto, tienen la capacidad de manejar threads, lenguajes como Python, todos esos lenguajes tienen esa capacidad, ¿sí? Ya incorporada, digamos. Profe, ya de por sí cuando hablamos de thread estamos hablando de paralelismo, ¿o no? Porque Sí, no, ya no sería porque secuencial. no, porque ya tenés, bueno, sí, tenés concurrencia, sí. Paralelismo es ejecución simultánea, y la ejecución simultánea solo la podés hacer cuando tenés más de un procesador o más de un core. Ah, ok. Pero Es imagínate, es concurrencia. Para no concurrencia, mezclar los porque vos conceptos. tenés un proceso, vos tenés un hilo, el hilo principal, que crea un thread. Y después el hilo principal hace una operación de entrada-salida. Se quedó rebloqueado hasta que termine la operación de entrada-salida. Pero el thread que creó, que forma parte del mismo proceso, puede ejecutar si él lo solicita entrada-salida. ¿Ok? En cambio, si tuvieras un único hilo, y ese hilo hace una operación de entrada-salida, y la entrada-salida es bloqueante en el sentido que se queda esperando hasta que termine la operación de lectura, por ejemplo, y bueno, todo eso es un tiempo muerto que tu programa no está haciendo nada, más que esperando que termine la operación de entrada-salida. Bueno, Claro, sí, se entiende, se entiende. Es como que el thread padre está trabado, crea un hijo para que continúe el camino. sí, sí, en realidad son todo, dice, ¿cómo haces para que, cómo haces, dice, para hacer más trabajo por unidad de tiempo? Y para hacer más trabajo por unidad de tiempo, hacer las cosas más rápido, ¿no? Vos hacés las cosas más rápido. La otra posibilidad es que consigas ayudantes. Y esos son los otros threads. Son ayudantes. A ver, porque Claro, todos pueden claro. ejecutar casi en paralelo. Si es que tengo múltiples cores, seguro en paralelo. Si tengo 64 cores, es espectacular porque tengo un proceso ultra paralelizado. Puedo tener 64 instrucciones ejecutando a la vez dentro del mismo proceso. ¿Por qué? Porque tengo 64 hilos, cada uno utilizando un procesador distinto o un core distinto. Bueno, por eso, y esto es, a ver, esto yo lo aprendí me lo comentaron, ¿no? En el 2002, 2003, por ahí, en donde me decían, terminó la carrera por aumentarle los megahertz o gigahertz a los procesadores. Esa carrera terminó. ¿Sí? No tiene sentido que las empresas compitan tratando de sus procesadores tengan más gigahertz. ¿Por qué? Porque un data center, cuando lo analizo y miro cuáles son sus costos, uno de los costos, el costo principal es energía, ¿no? De un data center, hay que darle energía. ¿Y para qué utilizo esa energía? Para que los servidores funcionen, ¿sí? Para poder prenderlos a los servidores y que funcionen. Pero después necesito gastarme energía para refrigerarlos, porque generan muchísimo calor. ¿Qué pasa si los procesadores, no sé, lo llevamos a 100 GHz? ¿Sí? Bueno, van a generar un calor terrible y vamos a gastar más energía en refrigerarlos que en hacer funcionar el equipo. ¿Ok? Entonces, los data centers eficientes son data centers que habitualmente están en el 50% de la energía, que la energía es cara en todo el mundo, en Argentina todavía no es cara, todavía no es tan cara, a nosotros nos parece una barbaridad, pero la energía es carísima. ¿Por qué? Porque cuesta generarla y porque además el consumo energético del mundo se multiplicó por 11. ¿Eh? Se multiplicó por 11. Entonces todo requiere energía. Las criptomonedas requieren energía.
La inteligencia artificial consume energía a lo bestia. Una consulta web hace que participen, dicen, en promedio, 100 servidores. Para resolver una consulta Google, 100 servidores. No me quiero imaginar lo que significa una consulta a ChatGPT. ¿Sí? Y consumen muchísima energía. Entonces, un data center eficiente es aquel que gasta más o menos la misma proporción, 50% en energía para los servidores, 50% para la refrigeración. ¿Sí? ¿Por qué creen que lugares para minado de criptomonedas en Argentina existen muchísimos en Ushuaia? Porque ahí en lugar de ponerle aire acondicionado, abren la ventana y ya se empiezan a refrigerar, gastan menos en energía para la refrigeración. Tengo entendido, esta es una noticia del 2019, 2018, que uno de los data centers más efectivos era uno creado por Facebook, en donde había más energía se destinaba a los servidores que a la refrigeración. 52%, un número así, tampoco una barbaridad. ¿Sí? Entonces la carrera, por hacer más, con más gigahertz, se terminó ese tiempo. La carrera sigue por el lado de tener múltiples cores. Hacer muchas cosas, despacito, cada cosa, porque los cores no tienen gran cantidad de gigahertz, pero despacito, pero muchos a la vez. Por eso empresas como Intel y AMD terminaron comprando a Nvidia y a ATI, ¿no? Que eran Nvidia, una empresa que fabricaba placas de video, lo que hoy se llaman GPUs, Graphical Processing Unit, ¿no? Unidad de procesamiento gráfico. ¿Por qué? Porque ya hace un montón de tiempo atrás, tener 512 núcleos en una placa de video era súper común. Tener 1024 es súper común. Tener 2048 núcleos también es súper común. No sé en cuándo estarán hoy, seguro en 4096 para arriba, la cantidad de núcleos. ¿Sí? Y que serían aquellas PCs para jugar que tienen ustedes en su casa. ¿Sí? Tienen esa cantidad de núcleos. La tecnología multinúcleo fue desarrollada muchísimo antes por las empresas de procesamiento gráfico, las que vendían placas de video. Por eso fueron compradas, ¿sí?, por Intel y por AMD, para tomar esa tecnología de múltiples cores. Todavía no tenemos CPUs con 2048 cores. Pero bueno, pero el futuro va por ese lado. La planificación del procesador o CPU scheduling. Vamos a ir medio rápido. Sí, vamos a ver esto. Básicamente esto. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la planificación? ¿Cuáles son los criterios, de alguna manera, que sigue el scheduler o los sistemas operativos para planificar procesos? ¿Y cuáles son los algoritmos de planificación? Ese es el objetivo básico de este capítulo, para mí. ¿Sí? Así que vamos a estos conceptos básicos. Fíjense. Imagínense que este es un programa que está en ejecución. ¿Sí? Entonces, este programa que está en ejecución tiene un montón de instrucciones. ¿Sí? Estos 3 puntos representan instrucciones. Acá tengo otras instrucciones que están mostradas como si fueran en assembler, que muestran, bueno, ejecución de instrucciones hasta que de golpe hay un pedido de una operación de entrada-salida al sistema operativo. Y este programa deja de ejecutar, básicamente, sino que este read se transforma en un pedido al sistema operativo para que él haga la operación de entrada-salida. Y mientras tanto, este proceso que estaba en ejecución pasará a esperar que termine la entrada-salida. O sea, ahí se produce la transición de running a waiting. ¿Sí? Cuando termina esa operación de entrada-salida, sigue haciendo otras operaciones y acá dice tiene una operación de escritura. Entonces nuevamente hay un wait hasta que termine la operación de entrada-salida. ¿Sí? Y después va a seguir ejecutando y después va a hacer otra entrada-salida. Un proceso habitualmente pasa su vida haciendo eso. Ejecutando instrucciones, por lo tanto usando el procesador. Y esas instrucciones forman un conjunto de instrucciones que se interpretan como si fuera una ráfaga de CPU. Una ráfaga de instrucciones de CPU. ¿Sí?
que se llama, en inglés se le llama CPU birth. ¿Está bien? Después, hay un momento que el proceso le pidió al sistema operativo que haga una entrada-salida, por lo tanto, ahí se dice que tenemos una ráfaga de entrada-salida, de input-output. ¿Sí? Entonces, la vida de un proceso suele ser esta: una ráfaga de CPU, una ráfaga de entrada-salida, una ráfaga de CPU, una ráfaga de entrada-salida, y así siguiendo, hasta que en algún momento, generalmente después de una ráfaga de CPU, termina. ¿Sí? Generalmente comienza con una ráfaga de CPU y termina con una ráfaga de CPU. En el medio hace muchas operaciones de entrada-salida. Entonces, hay algunas aplicaciones que hacen muchas operaciones de entrada-salida. ¿Sí? O sea, se pasan la mayor parte del tiempo haciendo operaciones de entrada-salida. Se suele decir que las aplicaciones de tipo comercial, ¿sí? Un sistema contable, un sistema de ventas o algo así, se pasan el tiempo haciendo más operaciones de entrada-salida que ráfaga de CPU, que consumo de CPU. O sea, como que exigen más a los discos, si se quiere, que a la CPU. ¿Sí? Y hay otras operaciones que son, perdón, otro tipo de aplicaciones, sobre todo las aplicaciones científicas, que consumen mucho procesador, tienen ráfagas de CPU muy largas y operaciones de entrada-salida muy cortas, ¿no? Digamos, algunas aplicaciones que trabajan con matrices y tienen que hacer un montón de cálculos, en un momento se leen todos los datos de la matriz y después calculan durante mucho tiempo sin hacer operaciones de entrada-salida. Entonces, a las aplicaciones que usan mucha CPU se las llama aplicaciones limitadas en CPU. Y aquellas que hacen muchas operaciones de entrada-salida se las llama limitadas en entrada-salida. ¿Sí? Que significa que si mejoramos la entrada-salida, esos procesos van a ejecutar más rápido, y para los otros que consumen mucha CPU, si mejoramos la capacidad de procesamiento, también van a ejecutar más rápido, ¿no? Acá lo que tiene que quedar claro es que tenemos ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida, ¿no? Y que algunas aplicaciones consumen más una ráfaga que otro tipo de ráfaga. Los objetivos que persigue la multiprogramación es hacer una máxima utilización de la CPU. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un solo programa para ejecutar en un sistema que tiene un solo procesador, ¿no? Y yo ejecuto ráfaga de CPU y después tengo ráfaga de entrada-salida, durante la ráfaga de entrada-salida, el que trabaja es la controladora con el disco, por ejemplo. Y en esa ráfaga de entrada-salida, la CPU no participa. Si tengo un solo proceso para ejecutar, si tengo monoprogramación, la CPU queda ociosa, no hace nada. ¿Sí? La multiprogramación, la posibilidad de tener más de un programa en ejecución, una ejecución concurrente, no necesariamente a la vez, la multiprogramación se inventó para aprovechar los tiempos muertos de uso de CPU que ocasionaban las ráfagas de entrada-salida, estas esperas por fin de entrada-salida. Bien, voy a pasar esto. Entonces, teniendo presente esto, y que queremos implementar multiprogramación de tal manera que cuando un proceso solicita la entrada-salida, el sistema operativo seleccione otro, y ese otro va a usar la CPU mientras el primer proceso no lo usa, ¿sí? La CPU, la multiprogramación trata de optimizar el uso del procesador. ¿Por qué? Porque el procesador solía ser el recurso más caro del sistema de computación. Y si el recurso más caro del sistema de computación no lo teníamos usado, estábamos desperdiciando el dinero. O sea, compramos una supercomputadora en la década del 50, que salió un par de millones de dólares, y resulta que el recurso más caro, que es la CPU, se usaba poco. ¿Sí? No tenía mucho sentido. Bueno, entonces se inventa la multiprogramación, entonces existen varios procesos que pueden ejecutar, y aparece un componente del sistema operativo que es el que tiene que decidir a quién le toca ejecutar a continuación. ¿Sí? Y a eso llamamos CPU Scheduler. ¿Sí? El CPU Scheduler se selecciona entre los procesos que se encuentran listos o en la cola de listos y le asigna la CPU a uno de ellos. ¿Sí? Un core de CPU, una CPU, es lo mismo, a uno de ellos. ¿Sí? Esa cola de procesos que están en listos puede estar ordenada de distintas maneras. Lo que hace el CPU Scheduler, dice, mediante sus decisiones, puede
es seleccionar el siguiente proceso, y puede suceder cuando un proceso está ejecutando y de golpe ese proceso solicita una entrada-salida, entonces pasa al estado de waiting. Se dice que el proceso abandonó el procesador de forma voluntaria, porque ahora quiere hacer una entrada-salida. Por lo tanto, ahora el scheduler puede participar y buscar el siguiente proceso para ejecutar. ¿Sí? Cuando tengo un proceso que está ejecutando y por algún motivo deja de ejecutar y pasa nuevamente al estado de listos, el estado running quedó libre, entonces hay que seleccionar el siguiente proceso a ejecutar. También puede participar el scheduler cuando un proceso que estaba waiting, que estaba en espera, de golpe pasa a estar listo, porque estaba esperando que termine una entrada o salida y terminó. Entonces ese proceso sale del estado waiting para pasar al estado ready. Y bueno, el scheduler puede decir, che, vamos a ver si ese proceso que recién llegó a la cola de listos tiene, por ejemplo, mayor prioridad y tiene que ejecutar en este momento. Entonces ahí también puede participar el scheduler. ¿Sí? Y si un proceso está ejecutando y termina, bueno, si termina ya no tiene más nada para ejecutar, por lo tanto el estado running me queda vacío, hay que seleccionar el siguiente proceso. Otra vez ahí participa el scheduler. Bien, vamos a Profe, seguir. Sí. el scheduler entonces no pone en ejecución el No, programa, ¿no? Porque ahí decía, en el cambio de estados, no estaba el ítem. el scheduler solo selecciona. Ay, perdón, te cortó. Él solo selecciona, el scheduler solo selecciona el siguiente proceso a ejecutar. Perfecto. Claro, tal cual. Una vez leí una crítica a los libros de sistemas operativos que se usan en todas las universidades y decían, pasamos un montón de tiempo estudiando planificación de procesos, ¿sí? Estudiando, por ejemplo, el scheduler. Y cuando vamos a ver el código del scheduler, ocupa 1 o 2 hojas. Nada más. Y eso es cierto, yo lo comprobé, yo leí varios sistemas operativos, código fuente, me leí uno en Assembler, cuando estaba en la facultad, y me leí otro, ya como docente me leí otro, el que estaba en C, Minix, y sí, el scheduler es cortito. Implementa alguna política, digamos, de cómo va a seleccionar el siguiente proceso, pero no es lo más largo, si se quiere, a nivel de programación, dentro del sistema operativo. ¿Sí? Pero bueno, como es un componente importante y conceptualmente sirve para entender esto y otras cosas más, se le da bastante importancia, ¿no? Bueno, el scheduler selecciona el siguiente proceso para ejecutar. Y lo ponen, y bueno, después hay otro componente que se llama dispatcher, que es el encargado de ponerlo en ejecución. Puede darse el caso que el dispatcher, al momento de poner en ejecución, ponga un proceso en ejecución por un tiempo determinado, para lo cual se auxilia de algún componente de hardware como un timer. ¿Sí? Setea el timer, por ejemplo, en 10 milisegundos, pone el proceso en ejecución y le transfiere el control. Y ahora ejecuta el proceso. Y a medida que ese proceso ejecuta y pasa el tiempo, el timer se va decrementando, cuando llega a 0 genera una interrupción. Toma control del sistema operativo, y el sistema operativo dice, mira, ese proceso ya ejecutó 10 milisegundos, sacalo, lo saca del estado de running, sin que el proceso lo solicite, ¿sí? Y lo pone nuevamente en el estado de ready. Lo pone en la cola de listo para poder ser ejecutado después. Y selecciona el siguiente proceso a ejecutar, o sea, llama al scheduler para que seleccione el siguiente proceso a ejecutar y después llama al dispatcher para que el dispatcher lo ponga en ejecución. Se dice, en ese caso, que le quitó el sistema operativo, valiéndose del timer, de la interrupción que genera el timer, le quitó el procesador a un proceso que estaba alegremente ejecutando y que no solicitó entrada-salida. ¿Sí? Se dice que lo desalojó del procesador, lo mandó a la cola de listos de nuevo. Por lo tanto, el algoritmo que implementó el scheduler, o el que implementa el sistema operativo, se dice que es con desalojo o que es preemptivo. Eso es Spanglish eso, ¿no? Es preemptive. Es apropiativo, se suele traducir. ¿Qué quiere decir? Que el sistema operativo se apropia del procesador que antes le dio a un proceso. Y sin que el proceso diga, che, quiero hacer una entrada-salida o terminé, lo suspende, lo manda a la cola de listos y pone otro proceso a ejecutar. ¿Sí? Bueno, entonces existen algoritmos de planificación, algoritmos de scheduling, que son preemptive
y los que no son preemptive, que se llaman non-preemptive, los que desalojan y los que no desalojan, los que se apropian o no se apropian del procesador. ¿Sí? Dice, todos los sistemas operativos modernos, en general incluido Windows, Mac OS, Linux, Unix, usan algoritmos de planificación apropiativos. Un sistema de tiempo real que corre en una computadora que está empotrada en un ascensor o que está empotrada en un auto, en una moto o lo que sea, usa algoritmos preemptive. Porque encima entre todos los procesos o todos los threads que corren, tienen distinto valor de prioridad además. Que ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, vamos a pasar esto. Una vez que el scheduler selecciona el siguiente proceso a ejecutar, es responsabilidad del dispatcher de darle control al proceso seleccionado para que comience a ejecutar. Fíjense, acá dice, está ejecutando el proceso 0 y por algún motivo se le quita el procesador. Entonces, ¿qué se hace? El sistema operativo debe salvar el estado del proceso 0 que estaba ejecutando. Salvar el estado significa salvar el program counter, el valor de los registros, el stack pointer, etcétera, etcétera, y guardarlo en el bloque de control de procesos que describe en este caso el proceso 0, el proceso que se le está quitando el procesador, por decir así. Después ejecuta el scheduler y selecciona otro proceso. Y como se selecciona otro proceso, hay que tomar del bloque de control de procesos de ese proceso su contexto, su estado en el cual se encontraba la última vez que usó el procesador. Se restaura ese estado y como resultado de la restauración comienza a ejecutar el proceso 1. ¿Está bien? Entonces, hay un tiempo desde que el proceso 0 estuvo ejecutando y se le quitó el procesador hasta que arrancó el proceso 1 a ejecutar nuevamente. Y eso se llama latencia de despacho. ¿Sí? A esto también se le llama cambio de contexto. En donde un proceso estaba ejecutando el proceso 0 en modo usuario. ¿Qué pasó? A continuación, al hacer el cambio de contexto, esto corre en modo kernel, en modo sistema operativo. Y después, cuando comenzó a ejecutar el proceso 1, nuevamente pasó a ejecutar el modo usuario. Bien, si tuviéramos que programar nosotros un scheduler, ¿qué tendríamos que tener presente? ¿Cuáles serían los objetivos que debería seguir ese scheduler? Bueno, como estamos en un entorno de programación, es mantener utilizada al máximo la CPU. ¿Sí? Tener ocupada la CPU todo el tiempo que sea posible, porque se supone que es un recurso caro, y cuando más ocupada esté, más instrucciones va a ejecutar, y eso me gusta, porque resuelve más problemas por unidad de tiempo. ¿Sí? Esa capacidad de ejecutar N procesos por unidad de tiempo recibe el nombre de throughput. ¿Sí? Ese término no se suele traducir, se usa así en inglés directamente. El throughput es como la velocidad a la cual mi sistema operativo puede devorar procesos, ¿sí? Puede hacer que esos procesos terminen. Dice, che, esto en un minuto puede ejecutar 200 procesos, 200.000 procesos. ¿Está bien? Eso es el throughput. El turnaround time es otro criterio que yo puedo utilizar para diseñar mi algoritmo de scheduling, que sería el tiempo que lleva ejecutar un proceso, desde que comienza hasta que termina. Desde que comienza hasta que termina. No sé qué pasó en el medio. Seguramente tuvo ráfagas de CPU, ráfagas de entrada-salida, y seguramente otro proceso tomó el control. No importa. ¿Sí? Lo importante es cuánto tiempo le llevó al proceso a ejecutar. Le llevó 1 minuto, 45 segundos, 3 centésimos. ¿Está bien? Ese sería el turnaround time. Tiempo, también se lo suele llamar el tiempo pared. Es el tiempo que me daría un reloj de pared si es que digo, uy, acá comenzó, uy, acá terminó. Ya está. ¿Sí? Es como el tiempo de los humanos. No medido en tiempo procesador, no medido en tiempo de entrada-salida, no medido en nada. ¿Sí? El tiempo que pasó. El waiting time sería un tiempo de espera, pero no es un tiempo de espera de un proceso esperando en el estado de espera. ¿Sí? El waiting time, no hay que confundir, el tiempo de espera de un proceso es el tiempo que pasa en la cola de listos, listo como para ejecutar. O sea,
Un proceso que está en el estado waiting está esperando que termine una operación de entrada-salida, por lo tanto no puede continuar ejecutando. Pero cuando esa operación de entrada-salida termina y pasa al estado ready, ya está, tiene absolutamente todos los recursos necesarios, por ejemplo el dato que fue a buscar a disco, como para continuar su ejecución. ¿Y por qué no ejecuta? Y no, porque el scheduler seleccionó otro proceso. Entonces, tiene que esperar en la cola de listos. Y lo que nos gustaría es que los procesos que están en la cola de listos, o sea, que tienen todos los recursos necesarios para ejecutar, ejecuten. ¿Sí? Entonces, el waiting time, la cantidad de tiempo que un proceso esté esperando en la cola de listos. Nos gustaría que el waiting time sea bajo, ¿no? Y el tiempo de respuesta, ese tiempo de respuesta se mide, es muy importante, sobre todo para los sistemas que son interactivos. Yo creo que todos ustedes conciben la computación a través de procesos interactivos. O sea, ustedes ejecutan Word e interactúan con Word. Ustedes ejecutan Excel, interactúan con Excel. Ustedes lanzan un browser, interactúan con el browser, dando clics en los links, etcétera, ¿no? Pero hay mucho procesamiento que se hace de manera batch. Todavía hoy una liquidación de sueldos, por ejemplo, es un proceso que corre desatendido. Alguien lo manda a ejecutar y el proceso ejecuta. Toma información de archivos y escribe en archivos y quizás saca listados. Imprime, por ejemplo, ya no se imprime, pero bueno, imprime los recibos de sueldo, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es un procesamiento batch, no es un procesamiento interactivo. No hay nadie sentado en una terminal interactuando con el proceso. ¿Ok? Bueno, el tiempo de respuesta del sistema en un sistema batch no es importante, porque no hay ningún usuario que está sentado frente a la terminal, digamos, o frente a la máquina cliente con la cual está trabajando. Sin embargo, si hay un usuario que está sentado, el tiempo de respuesta es súper importante, porque está mirando la pantalla y esperando que el sistema le responda. Hizo una consulta, no sé, ¿puedo comprar este pasaje? O quiero ver esta página web, quiero leer el diario, quiero pasar a la siguiente hoja, y tarda. ¿Sí? Entonces la cantidad de tiempo que toma, dice, desde que enviamos el requerimiento hasta que obtuvimos la primera respuesta, no quiere decir una respuesta completa, sino el primer estímulo de respuesta, eso es lo que llamamos tiempo de respuesta. ¿Sí? Si diseñamos un algoritmo, lo que deberíamos tratar es, de esos puntos que vimos antes, de estos 5 puntos, es la CPU, utilizarla lo máximo posible. El throughput, o la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, la cantidad de procesos que terminan por unidad de tiempo, debería maximizarse. Nuestro objetivo debería ser maximizarlo. El turnaround time, el tiempo de retorno, el tiempo desde que comenzó hasta que terminó, medido en términos humanos, también tendría que tratar de ser lo mínimo. El tiempo de espera de los procesos en la cola de listos también debería tratar de minimizarse. Y el tiempo de respuesta, sobre todo en los sistemas interactivos, debería ser lo mínimo posible. ¿Sí? Si yo tuviera que programar o diseñar un algoritmo de planificación, tendría que considerar estos criterios que llamamos criterios de optimización, ¿no? Bien, entonces, existen distintos algoritmos de planificación de procesos. Distintos algoritmos que son implementados por el scheduler. Y en un principio vamos a suponer que el scheduler es medio tontito y lo único que sabe es implementar uno de estos algoritmos, ¿no? Cuando en realidad en los sistemas modernos puede implementar varios. Pero vamos a suponer, yendo a las bases, para ver los algoritmos de planificación básicos. Y para estudiar esto, vamos a diseñarnos en la mente un entorno súper simple en donde consideramos n procesos, por ejemplo 3, y estos procesos que ejecutan una determinada ráfaga de CPU y se acabó la historia. Solo eso. ¿Sí? O una ráfaga, tiempo de ráfaga y no considero nada más. ¿Sí? El proceso 1 ejecuta y termina 24 unidades de tiempo después. El proceso 2 ejecuta y termina 3 unidades de tiempo después. Y lo mismo pasa con el proceso 3. Y por supuesto, acá estamos suponiendo que conocemos hasta cuánto va a terminar. Hasta cuánto va a durar la ejecución, ¿no? Para generar un entorno de análisis de cuáles son las bondades de cada uno de los algoritmos de planificación, ¿no? Por eso tomamos un entorno súper simplificado. Entonces dice, supóngase que los procesos arriban, o sea, los procesos vieron que nacen y arriban a la cola de listos.
Entonces arriba en este orden. Primero llegó el 1, después llegó el 2 y después llegó el 3. La cola de listos, el estado de listos se implementa con una cola y esa cola podría estar ordenada en base al orden de llegada. Está al tope de esa cola el proceso 1, a continuación el proceso 2 y a continuación el proceso 3. Entonces el scheduler se implementa este algoritmo de planificación de procesos que se llama First Come, First Serve. Si el primero que llega es el primero servido, o también llamado FIFO, First In, First Out, seleccionaría los procesos en este orden. Primero correría el proceso 1, y después de 4 unidades de tiempo, pondría en ejecución el proceso 2, y después de las 3 unidades de tiempo, pondría en ejecución el proceso 3. ¿Cuál es el tiempo que le llevó a cada proceso? Bueno, al primero 24 unidades de tiempo, al segundo le llegó 27 unidades de tiempo, porque se supone que podría haber comenzado casi lo que lo hubiera seleccionado, pero comenzó más tarde, y terminó más tarde. Y después tenemos el proceso 3, que termina 30 unidades de tiempo, ¿no? Corridos estos procesos en cualquier orden, hubiera dado 30 unidades de tiempo, porque es la suma de 24 más 3 más 3, ¿no? Bien, vamos a tomar como medida de rendimiento del algoritmo de planificación que yo voy a llamar FIFO, o First Come, First Serve, el tiempo de espera en la cola de procesos, ¿sí? En la cola de listos, ¿sí? Ese waiting time para el proceso 0, para el proceso 1, fue 0, porque él llegó, no esperó nada y comenzó a ejecutar. El scheduler inmediatamente lo seleccionó y lo puso en ejecución. Para el proceso 2, bueno, llegó en el instante 0, pero no pudo ejecutar porque estaba el proceso 1 y ejecutó el proceso 2. Después de las 24 unidades de tiempo del proceso 1 y le llevó 3 unidades de tiempo. O sea, comenzó en el instante 24 porque estuvo 24 unidades de tiempo en la cola de listos, pudiendo ejecutar, pero no ejecutó porque el procesador lo tenía en el proceso 1. Y cuando termina el proceso 2, bueno, el único que queda por ejecutar es el proceso 3, que tuvo que esperar en la cola de listos 27 unidades de tiempo, ¿sí? Algunos no esperaron nada, otros esperaron mucho. Bien, ¿cuál es el tiempo promedio de espera? Bueno, uno esperó 0, el otro esperó 24, el otro esperó 27 y son 3. En promedio esperaron 17 unidades de tiempo. ¿Está bien? Bueno, supongamos que, siguiendo con este mismo algoritmo, en lugar de llegar primero el proceso 1, después el 2 y el 3, hubieran llegado el proceso 2, después el 3 y después el 1. Si ese hubiera sido el caso, entonces el scheduler hubiera seleccionado primero el proceso 2, porque selecciona en el orden en que llegaron a la cola de listos, ¿no? Seleccionaría el proceso 2, que llegó primero, 3 unidades de tiempo, el proceso 3, 3 unidades de tiempo, y después 24 unidades de tiempo a partir del instante 6 para el proceso 1. El tiempo es el mismo, el tiempo total para los 3 procesos es 30. El tiempo de espera es, para el proceso 1 tuvo que esperar 6 unidades de tiempo, el proceso 2 no esperó nada porque inició inmediatamente, y el proceso 3 esperó 3 unidades de tiempo. Si quiero sacar como una medida de eficiencia del algoritmo de planificación, el tiempo promedio de espera en la cola de listos sería 6 más 0 más 3, 9. Dividido 3, 3. ¿Sí? Si mido esto, si tomo esto, el tiempo promedio de espera, como una medida de eficiencia de qué tan bueno es el algoritmo, de FIFO, claro, me quedo con una duda, ¿no? Porque si miro el caso anterior, que llegó en un orden, es medio malo, 17 unidades de tiempo, pero si miro este otro, veo 3 unidades de tiempo en promedio, con lo cual parece ser bastante bueno. Esta situación, la segunda, que fue como fortuita, porque ese tiempo promedio bajo se dio porque primero llegaron los procesos más cortos. ¿Sí? En el primer caso llegó el proceso más largo y los otros 2 procesos penalizaron, si se quieren, porque se le dio el procesador al proceso más largo y entonces ellos terminaron más tarde y eso arruinó el promedio. No es que terminó más tarde, sino que esperaron más tiempo en la cola de listo. En cambio, en el segundo caso, el proceso largo llegó el último. ¿Sí? Y eso es lo que se llama efecto convoy.
El efecto convoy viene dado por procesos largos al principio que demoran a los demás procesos y le empeoran su tiempo de espera. ¿Sí? Entonces dice que parece ser que para este algoritmo es mucho mejor que los procesos cortos precedan a los procesos largos. ¿Sí? Voy a seguir, voy a saltar esa última línea. Entonces, considerando esto, podemos diseñar otro algoritmo de planificación. O sea, el algoritmo anterior tiene un problema que se llama efecto convoy, ¿sí? Que hace que se deteriore el promedio de tiempo de espera en la cola de listo cuando los procesos largos llegan al principio. Para evitar ese inconveniente, lo que nos gustaría hacer es implementar otro algoritmo, que lo que es, este algoritmo se llama Shortest Job First. Primero ejecutar el proceso o el trabajo que es más corto. O sea, esto, primero los más cortos. ¿Sí? Algunos lo traducen a este algoritmo como el más corto primero. O sea, el más corto significa el proceso más corto, ¿no? Entonces, se le asocia a cada proceso con la longitud de la siguiente ráfaga de CPU. ¿Sí? Y, o sea, a cada proceso se le asigna un número, si se quiere, que es la duración de la siguiente ráfaga. Que, según esta tabla, nosotros lo conocemos. Es 24, 3 y 3. Y usamos esa longitud de ráfaga para planificar el proceso que tiene el tiempo más corto. O sea que, acá, mirando estos procesos, seleccionaría o el 2 o el 3 porque tienen el mismo tiempo. Y si llegaron en ese orden, seguramente se seleccionaría el 2 porque empatan en duración, pero uno llegó primero que el otro. Entonces se seleccionaría el 2. ¿Está bien? Dice que este algoritmo, que se abrevia como SJF, es óptimo dando un tiempo de espera promedio mínimo para un conjunto de procesos dado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, claro, el algoritmo está bien pensado en el sentido de que más vale que ejecuten lo más corto primero. La pregunta es si efectivamente nosotros tenemos esta información. ¿Cuánto va a durar el proceso? Lo más probable es que nosotros nos conozcamos cuánto va a durar la siguiente ráfaga de CPU. ¿Sí? Es muy difícil que se conozca. Bueno, se le podría preguntar al usuario para que te categorice de alguna manera su proceso, si es que el usuario lo sabe, y que diga si tiene ráfagas cortas de CPU o ráfagas largas, ¿no? Todo un invento en realidad, porque es muy difícil que el usuario lo sepa. ¿Sí? Pero este algoritmo parte del hecho de que cada proceso sabe la longitud de la siguiente ráfaga de CPU y usa esa longitud de ráfaga para seleccionar el siguiente proceso con el tiempo más corto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino la longitud de la siguiente ráfaga de CPU? Mediante una estimación. ¿Sí? Usar algún método estadístico, algo que me permita de alguna manera tratar de adivinar, tratar de predecir cuál es el valor de la siguiente ráfaga. ¿Sí? Bueno, supongamos que conocemos ese valor, es 6873, y todos llegaron al mismo instante. ¿Cuál ejecuta primero? Ejecuta el proceso 4. Termina esa ráfaga, el proceso 4, después ¿quién ejecuta? El más corto, es el 1. Aquí tenemos, después el 7, el proceso 3, y después 8, proceso 2. Ejecutan en este orden, acá están los tiempos de espera. Uno esperó, bueno, el último esperó 0, ¿no? Pero el proceso 1 esperó 3, el proceso 2 esperó 16 unidades, el proceso 3, 9, y el último proceso, el 4, esperó 0. Esto lo divido por 4 y me da 7. Ese valor sería óptimo si yo conozco la siguiente ráfaga de CPU. Pero no la conozco. Entonces tengo que tratar de estimarla. Y para estimarla, utilizamos una fórmula. Esto lo tiene que implementar el sistema operativo para poder funcionar, ¿no? Esta fórmula.
No conozco la siguiente ráfaga, entonces solo lo estimo. ¿Sí? Y mirando los valores de estimación, el que me promete, pues digamos, la estimación es decir qué ráfaga de CPU promete el proceso, seleccionar la mejor promesa, digamos, el tiempo más corto. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Una forma de hacerlo es a través de realizar un promedio, en donde ese promedio, por la fórmula, se llama promedio, no es un promedio aritmético, sino que es un promedio exponencial. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir, esta letra es griega, es tau, vamos a llamarla T mayúscula, directamente para evitar confusión si se quiere. Esa T mayúscula o tau trata de decirme cuál es el valor de la siguiente ráfaga. ¿Sí? Supongamos que estamos en la ráfaga n, un proceso ya ejecutó n ráfagas, ahora va a ejecutar la ráfaga n más 1. Entonces, este t sub n más 1 me representa el valor de la siguiente ráfaga. Y el promedio que utiliza, el promedio exponencial que utiliza, es igual a un valor alfa, que es un coeficiente, o sea, un número entre 0 y 1, multiplicado por t sub n. T minúscula, digamos, sub n, me representa el valor real de la ráfaga n. ¿Sí? Entonces, un valor alfa, multiplicado entre 0 y 1, digamos, multiplicado por t sub n, más 1 menos alfa, o sea, el complemento de este coeficiente, multiplicado por el valor estimado de la ráfaga anterior. O sea, en esta fórmula participan el valor de la ráfaga que estimé anteriormente y el valor real de la ráfaga anterior. Eso sí, el sistema operativo puede saber cuánto tiempo estimó para la ráfaga anterior, lo sabe, y cuánto tiempo está estimando, realmente fue el valor de la ráfaga anterior, la T sub n, ¿no? O la tau sub n. Y esto lo multiplica por alfa. Alfa es un número entre 0 y 1. Supongamos que sea 0,5. Si esto es 0,5, esto también será 0,5 y no es más que, es lo mismo que t sub n más tau sub n dividido 2. O sea, un promedio aritmético. Pero si en lugar de tomar 0,5 tomo 0,6 y acá 0,4, es un promedio en donde puse 0,6, a ese componente, a ese término, le estoy dando mayor peso que al término anterior. O sea, le estoy dando más peso al valor real de la ráfaga anterior que al valor estimado para la ráfaga anterior. ¿Sí? Todo esto en una fórmula para tratar de predecir el valor de la ráfaga n más 1, ¿no? El valor de la ráfaga siguiente. Vamos a pasar esto. Entonces, supongamos que alfa es igual a 0. Si alfa es igual a 0, un término desaparece. Y me queda que el valor estimado de la ráfaga siguiente es igual al valor estimado de la ráfaga anterior. Por lo tanto, si es así, no estoy teniendo en cuenta los valores reales de la ráfaga anterior. Entonces la historia, lo que sucedió, no cuenta, dice. No, al tener un valor de alfa igual a 0. Si alfa lo tomo igual a 1, esto significa que 1 se multiplicará por el valor de la ráfaga anterior. Estoy diciendo que la ráfaga siguiente va a ser exactamente igual a la ráfaga anterior. En ese caso, este promedio exponencial solamente está considerando el valor de la última ráfaga. ¿Está bien? Bien. Ahora si expandimos la fórmula, digo, el valor estimado para la ráfaga siguiente es igual a alfa por el valor real más 1 menos alfa por el valor estimado de la ráfaga anterior. Pero acá está desglosado cómo se calculaba el valor estimado para la ráfaga n. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en este segundo término me entra toda la historia. ¿Sí? Bueno. Es una forma de calcular el valor para el sistema operativo calcula el valor estimado para la siguiente ráfaga y después cuando se produce la ráfaga sabe cuánto consumió, entonces tiene el valor real de esa ráfaga, cómo la estimó. Y después hace un promedio exponencial con distintos valores de alfa, con un valor de alfa cualquiera, y obtiene el valor de la ráfaga siguiente. Y ese número, al final de cuentas, cuando más chico es, el proceso tiene más chance de ejecutar antes, porque el número es chico y el sistema operativo al implementar el algoritmo, el más corto primero, el SJF,
va a seleccionar a ese proceso, que promete una ráfaga siguiente más chica, ¿no? Bien. Bueno, supongamos ahora que tengo distintos procesos en la cola de listos que prometen distintos valores de ráfaga, ¿no? Como por ejemplo estos. El proceso 1, el proceso 2, 3, 4, pero que no llegan exactamente al mismo momento, sino que este llegó en el instante 0, este en el instante 1, este en el 2, este en el 3. Parados en el instante 0, ¿sí? El único que puede ejecutar es el proceso 1, ¿ok? Entonces el proceso 1 está ejecutando. Supongamos ahora que trabajamos con un algoritmo de planificación con desalojo, preemptive, apropiativo. En el instante 1 llega el proceso 2, ¿ok? Pero el proceso 2 promete una ráfaga de 8. Ese es su estimado de ejecución de la siguiente ráfaga. Entonces, el sistema operativo, al implementar este algoritmo, en lugar del shortest job first, toma el shortest remaining time first, el tiempo remanente más corto. El proceso 1 ejecutó una unidad de tiempo. Tendría que haber ejecutado 8, pero cuando cumplió una unidad de tiempo, llegó el proceso 2 y tiene 4 unidades de tiempo. Y el 4, ese tiempo de ráfaga, es menor que el tiempo que le queda al proceso 1. Le quedan 7 unidades de tiempo, como 4 menor que 7, y el algoritmo es apropiativo, lo saca al proceso 1 del procesador, lo manda de nuevo a la cola de listos y comienza a ejecutar el proceso 2. El proceso 2 entonces llegó en el instante 1 y va a ejecutar por 4 unidades de tiempo, en teoría, ¿no? Mientras va ejecutando, llega al instante 2, cuando a él le van a faltar 3 unidades de tiempo, y llega el proceso 3. El proceso 3 dice que tiene ráfaga de CPU 9, pero lo que le queda al proceso 2 para terminar son 3 unidades de tiempo, y como 3 sigue siendo menor a 9, es menor que 9, sigue ejecutando el proceso 2. En el instante 3 llega el proceso 4, y el proceso 4 debería ejecutar por 5 unidades de tiempo. Pero ¿qué pasa? El proceso 1 al instante 3 ya se consumió 2 de tu tiempo de ráfaga, todavía le queda 2. Entonces al comparar el 2, el tiempo remanente, lo que le queda, con 5, sigue prefiriendo el proceso 2. Entonces el proceso 2 llega a terminar. Cuando termina el proceso 2, tengo el proceso 1 que le faltan 7 unidades de tiempo, porque ya pasó una. El proceso 2 terminó, el proceso 3 no pudo ejecutar, le faltan 9, y el proceso 4 le faltan 5. ¿Sí? ¿Quién debería ejecutar? El que promete un tiempo de ráfaga menor, que es el proceso 4. Entonces el proceso 4 ejecuta. ¿Ok? Desde el instante 5 hasta el instante 5 unidades de tiempo, hasta el instante 10. Cuando termina, otra vez el scheduler vuelve a seleccionar un proceso. Le queda el proceso 3, que le faltan 9 unidades de tiempo, y el proceso 1, que le faltan 7 unidades de tiempo, porque una ya pasó. Entonces, del instante 10 al instante 17, ejecuta el proceso 1. Bueno, y cuando termina el proceso 1, lo único que queda es el proceso 3, 9 unidades de tiempo, y eso es lo que ahí termina, ¿no? Bien, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el tiempo de espera promedio? ¿Sí? Bueno, este sería el tiempo, ¿no? Por cada proceso, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando en la cola de listos? El proceso 2, por ejemplo, llegó en el instante 1 y ejecutó por una unidad de tiempo, o sea, no esperó nada, 0. ¿Sí? El proceso 1 sí esperó. Ejecutó inmediatamente, pero después tuvo que esperar un montón de tiempo para volver a ejecutar. 10 menos 1. ¿Está bien? Bueno, esto da en promedio, como dice acá, 26 dividido 4, 6.5. Se entiende que este algoritmo es distinto al anterior, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Bueno, perfecto. Me parece que ya estamos en hora. Sería bueno que vayamos terminando. ¿Sí? Y dejamos acá. Para la clase que viene
tenemos otros algoritmos de planificación como para analizar. ¿Sí? Estos algoritmos de planificación son básicos, son los que aparecieron al principio con los primeros sistemas operativos y están muy pensados para sistemas de tipo batch, en donde no había usuario interactuando con la computadora, ¿no? Bien, cerramos acá. Hasta este punto, ejecutando, y de golpe llegó el proceso 2, y como el algoritmo Shortest Remaining Time First es apropiativo, Claro, ¿sí? El proceso 2 tomó el procesador, le dieron el procesor al proceso, el header, seleccionó el proceso 2 para ejecutar y sacó al proceso 1 de ejecución. Entonces el proceso 1 no ejecuta más, ejecuta el proceso 2 y ejecutó hasta que terminó. Y claro, como que después, se lo salteó. Como que se lo salteó. sí, lo sacó de ejecución y lo puso en la cola de listos. Y después que terminó el proceso 2, resulta que el proceso 4 decía que él ejecutaba en 5 unidades de tiempo. Y el proceso 1 inicialmente ejecutaba 8 unidades de tiempo, pero ya gastó una. Por lo tanto, Claro. solo le quedan 7. Ese es el remanente. El remanente son 7. Se compara contra el remanente. El 5 del proceso 4 se compara con el remanente del proceso 1, que es 7. Y gana el proceso 4 porque 5 es menor a 7. Entonces entra el proceso 4. Después, ya está el proceso 3. El proceso 3 va a ejecutar durante 9 unidades de tiempo, pero el proceso 1 tiene un remanente de 7, y 7 es menor que 9. Entonces ahí sí, vuelve a ejecutar el proceso 1. Las 7 unidades de tiempo que le faltan. Ah. ¿Bien? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Una última pregunta, profe. Vuelvo a insistir sobre el valor alfa. Sí. ¿Puede llegar a ser programable o puede haber algún criterio que pueda establecer diferentes valores a lo largo de diferentes procesamientos, diferentes Sí. trabajos A de la ver, computadora? sí, a ver, a veces, y voy a ir al fondo, el sistema, en lugar de manejar una sola cola de listos, maneja varias colas de listos. ¿Sí? En lugar de tener en un único estado a todos los procesos para ejecutar, los tiene en varias colas. Y sabe que algunos son procesos batch, otros son procesos interactivos, otros son procesos propios del sistema operativo, y otros son procesos que desarrollaste vos, pero que son de tiempo real, que tienen que responder, tienen una restricción con respecto al tiempo en el cual tienen que responder. Hay un requerimiento que dice, por ejemplo, que tienen que responder en menos de 10 milisegundos. Entonces, estas colas, que son distintas colas en lugar de ser una, tienen distinto valor de prioridad. Y cada una tiene su propio algoritmo de planificación. ¿Está bien? Claro. Entonces, los procesos a tiempo real podrían tener un algoritmo de planificación. Otros, por ejemplo, yo te podría decir, no sé, entre los batch, supone que tenés 2 batch, algunos son batch 1, batch 2, qué sé yo, uno podría tener un algoritmo de planificación SJF y el otro, el más corto primero, y el otro el más corto primero con tiempo remanente. ¿Está bien? Sí. Y el scheduler, al analizar todo esto, dice, epa, tengo un montón de colas, ¿de dónde selecciono? Comienza con la cola que tiene mayor prioridad. Okay. Y si accede a esa cola con los procesos de mayor prioridad y se encuentra con que todos esos procesos de alta prioridad están durmiendo, están en waiting, y dice, acá no hay nada que planificar, pasa a la siguiente cola. Y así siguiendo. ¿Sí? Hay una historia ahí que se cuenta Una especie de round robin, entonces. No, En este caso, una especie de round robin. en realidad va eligiendo por cola. Se queda con una cola, cuando selecciona todos eso y no hay más, pasa a la otra cola y así siguiendo. Sí, hay